Póngale eso. Eso empecemos. Bueno, buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar un caso clínico muy importante y pues también interesante. Siguiente, por favor. Bueno, quien le va a explicar este caso clínico es Mario Barra, Juan David Jaimes y quien les habla, Angeli Laguardia. Vamos a empezar con lo importante. Los datos personales: es un paciente masculino de 44 años que viene de la ciudad de Tibú. Ingresa el 30 de diciembre del 2022 a las 2:11 de la mañana. El motivo de consulta es un dolor de cabeza y alteración del comportamiento. En la enfermedad actual tenemos que es un paciente masculino de 44 años quien ingresa al servicio de urgencias remitido como urgencia vital de Tibú en presencia del personal de enfermería y familiar. Refiere cuadro clínico de 4 meses de evolución caracterizado por cefalea frontoparietal derecha de moderada intensidad, que dicho cuadro se exacerba el día de ayer, hace 26 horas, dado por alteración del comportamiento, un lenguaje incoherente, agresividad heterodirigida, agitación psicomotora, además de episodios eméticos múltiples, el número de 4, de contenido bilioso, niega picos febriles, niega síntomas urinarios y o respiratorios previos, sin antecedentes médico-patológicos de importancia, motivo por el cual consulta. Vamos a ver. Ustedes tienen que recordar que el formato de la historia clínica pues, es muy viejo y tenemos que respetarlo. Ahora les ha dado por meter en enfermedad actual antecedentes, meter otras cosas y lo que no tiene. Entonces, uno tiene que limitarse a la enfermedad actual, por lo que viene y una cronología de los hechos, lo que consulta. Ya después en antecedentes, en revisión por sistema, mete el resto. Pero no podemos hacer un collage y meter todo en la enfermedad actual. Y eso es lo que están haciendo en todas partes hoy en día. Tiene uno en la enfermedad actual ya meter hasta el diagnóstico. Así no es la historia clínica. Siguiente, por favor. Bueno, en antecedentes tenemos médicos en gastritis crónicas, quirúrgicos, una policistectomía y dialéticos clonía. Al examen físico, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, un índice de masa corporal de 27, una temperatura de 37 grados, un grado de 12 y una saturación de 96% y una presión arterial de 130/70. Siguiente. Ese no es el peso del paciente, este está flaquísimo. Esa es mentira, esos son datos mentirosos. Va a pesar de 70 kilos. Ya que aquel pico. Al examen físico, pues al iniciar, tanto en cabeza, en boca, no presenta ninguna lesión, ni en la parte genitourinaria. Ya en la parte cardiopulmonar, en el abdomen o en las extremidades tampoco presenta lesiones. Los ruidos cardíacos están rítmicos, sin soplos, los ruidos respiratorios pues están presentes, están conservados, sin hiperventilación o hipoventilación, y lo que son al abdomen pues no presenta signos de irritación peritoneal y tampoco en extremidades hay edema. Ya en la parte neurológica sí se encuentra que tiene un lenguaje incoherente, está agresivo, no focalizado, difícil de evaluar por agitación psicomotora y no acata órdenes. Oiga, ese cuentico de que es difícil de evaluar, no, usted escribe lo que ve. El paciente está alerta, ahí no escribe si está alerta. Está hablando de incoherencia, hay que escribir todo eso, ese cuento que es lo que es difícil de evaluar, porque no le puede hacer algunas pruebas, pero usted tiene que describir lo que ve. Entonces describe en qué consiste la agitación psicomotora, qué está hablando, qué está diciendo. Entonces debemos de limitarnos, como el paciente que está intubado y está en ventilación mecánica, que es difícil de evaluar. Tiene pupilas, tiene reflejos de tallo, tiene muchas cosas que se le pueden mirar. Entonces no nos limitemos, porque ustedes terminamos no haciendo nada, no es difícil de evaluar. Entonces dejemos esas cosas. Entonces no es difícil de evaluar, describa lo que está viendo. Así usted tiene la semiología.
Bueno, ya de las observaciones, aquí pues se considera que es un paciente con encefalopatía determinada versus tumor del sistema nervioso central. Aquí se indica lo que es una sedación, se solicita como urgencia vital el TAC de cráneo y los paraclínicos de ingreso. ¿Cuánto tiene evolución la enfermedad? ¿Cuánto ya enfermo? Según la enfermedad, ¿cuánto se lleva? 4 meses. Desde 4 meses. ¿Qué opinan del tumor? ¿Qué les parece? ¿Ir a hacer o no? Entonces, mire, nosotros en neurología usamos 3 tipos de diagnósticos. Esto es pura semiología. Un diagnóstico sindromático, un diagnóstico topográfico y un diagnóstico etiológico. Eso solamente lo hacemos, de las especialidades que hay hoy en día, lo hacemos nosotros, los demás ya abandonaron eso. Porque como ahora todo eso son aparatos, resulta que eso nos ayuda. Entonces, ustedes vieron por semiología un montón de síndromes neurológicos. Síndrome convulsivo, síndrome de hipertensión intracraniana, síndrome mental orgánico, síndrome piramidal. Hay más de 30 síndromes neurológicos. Uno trata de meter al paciente con manifestación neurológica en un síndrome. Es un síndrome confusional agudo, es un síndrome de hipertensión intracraniana, dice que le duele la cabeza y está vomitando, no le hicieron fondo de ojo. Entonces, para neurología es más fácil si uno va agrupando los síntomas y signos en síndromes. Un paciente puede tener varios síndromes neurológicos. Una vez reunidos los síndromes, uno pasa a buscar en dónde está la lesión. Entonces ahí viene el diagnóstico topográfico. Eso es con pura clínica. Yo hasta ahora no he pedido nada, solamente con lo que me cuenta y lo que yo examino. La lesión está intracraniana, es supratentorial, es de fosa posterior, es del tallo, es de la médula. Entonces, si yo veo que tiene alteración de conciencia, cambios mentales, pues la cosa debe estar en los hemisferios cerebrales, seguramente, ¿no? Entonces uno va buscando, y luego finalmente sí viene el etiológico, o sea, el definitivo que está causando todo eso. Entonces ya puede poner usted la hipertensión intracraniana por una hidrocefalia, una meningitis, un tumor, lo que sea. Pero tenemos que hacer ese ejercicio clínico y verá que le va mejor. Es más fácil llegar al diagnóstico. Eso es una disciplina. Lo que pasa es que la demás parte ya lo abandonaron, porque yo tengo un dolor abdominal y una vez me hacen una endoscopia y le hacen una ecografía, hasta ahí llego a la historia clínica. Porque no es muy inespecífica los hallazgos clínicos. En cambio, en neurología sí podemos ubicar lesiones en la mayoría de los casos. ¿Para qué dice? Bueno, y esa minucia, ¿para qué? Pues para poder pedir el examen que corresponde, para no andar pidiendo como loco de exámenes que no se necesitan. Entonces, ojo eso. Yo le recomiendo que no escriban en mayúsculas sostenidas, eso es una falta de educación y de respeto. Cuando usted le escribe en mayúsculas sostenidas es como si lo estuvieran gritando. Eso lo dice la Real Academia de la Lengua. Todo el mundo escribe en mayúsculas sostenidas ahora, por la pereza, que era más de que todos los vicios, para no poner tildes. Creen que no pueden poner tildes con mayúsculas, y se pueden poner. Entonces escriban como se escribe. O conocen algún libro que está escrito en mayúscula sostenida, algún periódico está escrito en mayúscula sostenida, alguna revista. Nada, los únicos son las historias clínicas de Erasmo Meos, que le escriben en mayúscula sostenida. Entonces, vayamos educándonos no en mañas, sino en cosas buenas. Por eso están las mayúsculas y minúsculas. ¿Cuál es la intención de que haya mayúsculas y minúsculas? Facilitar la lectura. Yo cuando leo 2 renglones ya me estoy cansando, yo ya no soy capaz de leer más. Facilita la lectura. Entonces no cojan esas mañas, ya la van a coger ahorita apenas empiezan a ver pacientes. No escriban en mayúscula sostenida, es irrespetuoso. Usted le mandan una historia de mayúscula sostenida, no la lee, ¿cómo? ¿Qué horas? Se fatiga leyendo eso. Entonces ojo con los diagnósticos. Entonces sintomáticamente, ¿qué tiene? Tiene un síndrome confusional agudo, tiene un probable síndrome de hipertensión intracraniana, ¿no? Y tiene un síndrome constitucional que no han escrito, señora ha perdido un montón de peso. La localización, ¿dónde está? Supratentorial, estamos ubicando, ¿no? Los hemisferios cerebrales. Como no tiene focalización, no sabemos si es derecho o es izquierdo, ¿no? Porque dicen que no estaba focalizado. Por focalización entendemos que no tiene una hemiparesia, no tiene una parálisis facial, no tenía alteración de pares, no hablan nada de signos meningios, ¿no? Pero podemos decir si tiene un síndrome meningio, no lo sabemos porque no lo exploraron. Entonces la idea de estos casos es para ver cómo podemos mejorar, ¿sí? Para llegar mejor al diagnóstico. Estamos pensando que algo le está pasando a los hemisferios cerebrales de este paciente, ¿no? Y que probablemente hay aumento de la presión dentro de la cabeza.
Siguiente. Bueno, el diagnóstico es una encefalopatía no especificada. Bueno, aquí pues son las solicitudes de exámenes, son los paraclínicos que dan al ingreso, pero haciendo como que hincapié en la tomografía computada del cráneo simple, que es pues como urgencia vital. Siguiente, por favor. Bueno, el plan de manejo va a ser el midazolam, 5 miligramos intravenosa a esa hora, que era las 2:11, el omeprazol, 40 miligramos intravenosa ahora, y el sodio de cloruro también. El midazolam fue para llevarlo a tomografía, como estaba agitado, entonces lo sedaron para poderlo meter en la máquina. Siguiente, por favor. Y a las 2:40, pues se pidió una solicitud de exámenes nuevamente, más que todos toxicológicos, como vemos para cannabinoides, de cocaína, barbitúricos, opiáceos, benzodiazepinas y el alcohol metílico. Siguiente. Ya a las 6:13 dan una evaluación del paciente, pues al momento sigue estando estable, de signos vitales, no hay cambios en la parte cardiopulmonar, no hay cambios tampoco en las extremidades, solamente hace como hincapié en que la proteína C reactiva ultrasensible está pues en un rango anormal, está elevada en este caso. Y ya el resto, tanto de los exámenes que se pidieron, tanto el uranálisis, el tiempo de coagulación y todos, pues se encuentran dentro de la normalidad, por lo tanto no se hace tanto énfasis en eso. Siguiente. Y como vemos, salió positivo para la benzodiazepinas por el uso del midazolam. Siguiente. Siguiente. Y ya al hemograma sí vemos bastantes anormalidades. Por ejemplo, en la hemoglobina tenemos un 10.10 gramos sobre decilitro, está disminuida, un recuento de glóbulos blancos de 11.400, un volumen corpuscular medio de 70.50, neutrófilos de 10.810, un hematocrito de 31.50% y un recuento de plaquetas de 599.000. Bueno, ¿cómo interpretan ustedes eso? ¿Qué ¿Qué tiene ahí, en ese cuadro más? Presenta leucocitosis, presenta... ¿Leucocitosis con qué? ¿Con predominio de qué células? de neutrófilos. No puso los linfocitos, ¿no? Bueno, entonces asumimos sí que son. No sabemos cuántos están los linfocitos, que pueden tener linfopenia. Eso se pone. Uno tiene que buscar los valores absolutos, ya lo hemos dicho. Puede decir que hay un valor absoluto por encima de 7.500 neutrófilos por microlítico, ya es neutrofilia. Y los linfocitos, acuérdense, cuando tenemos menos de 1.000 o de 1.200 linfocitos, hablamos de linfopenia, como sabe. Este señor tenía leucocitosis con neutrofilia y linfopenia. Y eso que no buscamos las células inmaduras, a veces es una cosa que cuando se aumentan las células inmaduras, procesos infecciosos, inflamatorios agudos, hablamos de desviación a la izquierda, que es un concepto que ahora ya no lo usan. ¿Qué quiere decir eso? Que la médula espina ósea está produciendo muchísimas células, porque hay algún reto que lo está llevando a aumentar la producción. Entonces eso ayuda al clínico a entender la médula ósea. Está sacando células inmaduras a la circulación porque están aumentando las incidencias. ¿La hemoglobina cómo la clasificó? ¿La anemia? ¿Qué tipo de anemia tiene, doctora? Esa es tipo 1. No, pero sí, es el grado, pero el tipo... Normocítica, microcítica, Microcítica. Microcítica y hipocrómica, porque ahí le faltó ponerle el otro valor del índice Winthrop. La concentración de hemoglobina y la hemoglobina corpuscular media. Entonces hay que ponerlo. Siguiente. ¿Y la plaqueta del número le parece a ella? No, están elevadas. ¿Cómo se llama eso? Trombocitosis. Citosis. Hacia arriba es Si hay leucocitosis, hay trombocitosis. linfocitosis es elevación de los linfocitos. Y penia es disminución. Listo. Aquí podemos observar lo que es el TAC que se le realizó y pues no se observa ninguna lesión hemorrágica o isquémica, ninguna lesión que ocupe espacio, ni tampoco se observa ventriculomegalia. Siguiente. Bueno, eso dijeron, pero realmente tiene dilatados los ventrículos y tiene atrofia del cerebro.
Siguiente, por favor. Mira, el tercer ventrículo, el que está en el panel de la izquierda, está dilatado, por lo que hemos dicho. Pero se ven los surcos corticales muy profundos. Este señor tiene además atrofia del cerebro. Siguiente. A veces hay una disociación para todos los que me están oyendo entre lo que los radiólogos informan de cada área, porque cada área pues tiene sus especialistas, y en concreto con neurología, neumología, gastroenterología. Ustedes los informes de los radiólogos integrales y en el campo mío distan mucho de la realidad. Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues, ustedes tienen un concepto de que el radiólogo no es falible, es infalible. Pero hay que tener cuidado porque así como pasa con eso, porque se ve, yo no soy neurólogo, pero en mi concepto diría, parece ser que hay dilatación del ventrículo. Y así pasa con el pulmón. Entonces, ojo con eso, porque en la práctica de nosotros, cuando ustedes salen a ser médicos generales, somos especialistas y nos pasa constantemente, hay una disociación completa entre lo que informa el radiólogo y la realidad del examen, y no porque se pretenda uno autoproclamarse que tiene mucho conocimiento de imágenes. Ojo con eso porque eso lleva a confundir. Y fuera de eso, algunos radiólogos describen una cosa y ponen un diagnóstico que no es concordante y otros parece que tuvieron un libro al lado y ponen todos los diagnósticos diferenciales que no tienen nada que ver con lo que están describiendo. Ojo con eso, pues. Sí. Siguiente. Bueno, y aquí podemos observar en la parte derecha como que una Bueno, miren, el cuerpo una región hipodensa ¿dónde está? en la parte derecha. Necesito, arrímese a ver. Mire, doctora. Y escriba para abajo porque abajo no se ve. Por eso estamos hablando con el señalador ahí. Entonces escriba. ¿Dónde? ¿Y la región en qué parte? Ese es el ventrículo, ese es el cuerno temporal que está dilatado, que no se debe ver. Eso está a favor de lo que hemos dicho, que los ventrículos están dilatados. Y está asimétrico porque ustedes, si se fijan en la derecha, el peñasco se ve bien en esa imagen, en el lado de allá, y aquí escasamente se ve la parte más superior de la roca, o sea que está un poquito rotado. Entonces usted ve el cuerno que acaban de señalar ustedes y del otro lado no lo ve, está rotado. Igualmente pasa aquí en la imagen de la izquierda, el opérculo en el lado hacia afuera se ve más amplio y más atrofiado el cerebro que en el otro. Usted alcanza a decir que hay una publicidad, no, simplemente es atrofia. Para una persona de 44 años, Sí. es demasiado. Siguiente. Siguiente. Bueno, ya las indicaciones que le realizan es para valoración por neurología y psiquiatría. Y posteriormente se le da una solicitud de exámenes para el sarcóteros. Ya a las 9:28 el paciente pues está alerta, pero no obedece a órdenes y pues tampoco como que está conectado con el entrevistador. Y siguiente. Por lo tanto, hay que decir cuando ustedes tengan para escribir de una manera elegante y cercana a la realidad, porque para eso son estos casos, ¿no? Para irlos corrigiendo, puliendo y que ustedes se vayan parametrizando con el lenguaje técnico y profesional. Ustedes no van a decir se le ve un hoyo en el pulmón, un hoyo en el cerebro, eso queda mal, una cavitación, una lesión cavitante. El doctor se ríe, pero es cierto, mire, no interactúa con el interrogador, ¿sí me explico? No interactúa, ¿sí me explico? Es importante si colóquenlo cuando tengan que dar las historias a futuros hijos. No tenga conexión, mire, ustedes ahí señalan, ponen tratarse de neuroinfección y le ponen dos interrogantes. Dejen de usar eso, eso ya no le luce a nadie. Entonces, si usted dice que podía tratarse una neuroinfección, ya me está hablando de una posibilidad, no tiene por qué poner interrogantes. O probable. Sí, cuando usted le pone interrogantes, usted mismo está bajándole intensidad a su diagnóstico. Está poniendo dos interrogantes, usted le pone 4 o 10. No le ponga interrogante, dice sospecha. Debemos usar esas señales que eso pues al clínico lo baja. El antecedente de diabetes mellitus se descartó después, que eso durante mucho tiempo duró ese cuento de la diabetes y después supo que no. Y aquí sí le hicieron las pruebas y no era diabético realmente el tipo. No es diabético. Le hicieron hemoglobina glucosilada y un montón de glicemias y glucometrías. Listo, y pues dio positivo para COVID-19. Después el plan es pero, trasladado. Doctora, recalque cuál prueba, porque es importante. La prueba antigénica, Sí. porque tenemos capacidad de hacer otros dos tipos. En el hospital se hacen PCR virales y se puede aún
difícil, pero se manda aquí al laboratorio de biología molecular de aquí o particular y le hacen la PCR más estandarizada, la que se hizo inicialmente. Ok, eso es importante. Sí, pero en una época que estamos en pandemias, cuando un examen sale positivo, el valor predictivo positivo es muy alto, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Entonces la probabilidad que él tenga COVID es muy alta, porque es una enfermedad muy común ahorita. Listo. Y pues el plan es trasladar a la saladera, es aislamiento y pues sigue los mismos medicamentos. Siguiente. Ya a las 2 y 11 ya él ingresó a la saladera, ahí está en aislamiento y pues aquí más que todo se torna un poco colaborador, no va a responder al interrogatorio de una forma coherente y se mantiene en posición fetal y tampoco no realizó contacto visual directo. Por lo tanto, se recalca que necesitan una evaluación por neurología y psiquiatría. Siguiente. Ya a las 4 y 13, ya en la especialidad de la neurología, se interroga que por la neuroinfección se necesita una punción lumbar. Entonces, pues se pide los materiales adecuados para y posteriormente ser llevados y siguiente, atrás. Bueno, posteriormente ser llevados para los estudios. De los análisis que le realizan, pues el paciente está sulfuroso, es una interacción muy pobre con el medio, obedece algunas órdenes simples, está orientado en persona, pero está desorientado en tiempo y espacio. Y la fuerza, pues el 5 de 5 en las extremidades sin alteraciones de la sensibilidad. El diagnóstico a este momento es una encefalitis viral no especificada. Y posteriormente se vuelve a solicitar exámenes para el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH 1 y 2 y la prueba notoponémica manual. Siguiente. Y la indicación es que se debe hospitalizar. Siguiente. Ya aquí a las 4:58 es cuando pues, le realizan lo que fue la punción lumbar. Siguiente. El diagnóstico pues, sería unas encefalitis virales especificadas y a las 5:11 pues pasa por psiquiatría, lo cual se analiza que no es un paciente psiquiátrico y se debe descartar pues, la causa orgánica, dando un diagnóstico siguiente, de un trastorno mental orgánico o sintomático no especificado. Mira arriba la primera renglón, dice presión de apertura 37 centímetros, líquido cristal de roca. ¿Qué opinión le merece esto? La presión está muy alta, máximo 25 centímetros y más de 35, más de 25 está elevada y más de 35 se considera muy elevada. Este paciente tiene hipertensión intracraniana, porque se supone que el paciente le hicieron una punción en decúbito lateral, ¿no? Entonces, cuando uno está en decúbito lateral, la presión en la columna lumbar es la misma que la presión dentro de la cabeza. Si está horizontal, pues es la misma presión. El mismo nivel, no se la hicieron sentado. Entonces el paciente tiene hipertensión intracraniana con tomografía que no muestra tumor. Entonces eso hay que ponerlo en el diagnóstico. Siguiente. Y ya aquí a las 8:30 el paciente pues refiere que presenta un dolor en la región frontal y aquí es una interpretación de los laboratorios que se realizaron por medio de la punción lumbar, en donde lo único anormal es la glucosa líquido que está disminuida. El resto pues sí... la pared ahí. La glucosa está muy bajita. Normalmente nosotros hacemos un índice entre la glucosa del líquido y una glucometría que le deben tomar apenas le están haciendo la punción lumbar y usted compara. Entonces el numerador es la glucorraquia y el denominador es la glucometría. Ese índice debe ser normalmente con un valor de 0,6 o más. Entonces ahí no sabemos cuál es la glucometría, pero está muy bajo, el valor absoluto está absolutamente bajo. Y las proteínas están elevadas, fíjense, dice que tiene 69,7. Lo normal es hasta 45 miligramos por decilitro. Y las células normales son de 0 a 5. Tiene 37. ¿Eso qué es? 7 veces el valor normal. Y fíjense, ahí nos sacaron porcentaje. Mira, todas las 37 células son mononucleares. Ya el 100%
son mononucleares, eso no son porcentajes, no son el número de las células. Entonces, ¿qué tiene? Una preocitosis aumento de las células, linfocítica, con glucosa disminuida y proteínas elevadas. ¿Eso de qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso lo hacen pensar en qué, doctores? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Una meningitis. Claro. Meningitis de más de 5 células. Eso indica una neuroinfección, una meningitis en concreto. No sabemos cuál es. No es bacteriana porque tiene predominio mononucleares y no le han dado antibióticos. Pero ahí para adelante cualquiera. No es una encefalitis viral porque tiene muy consumida la glucosa. Es excepcional que usted tenga una encefalitis viral con una glucosa tan baja. Usualmente es normal o ligeramente disminuida. Estamos ya, se nos está cerrando el espacio. Es que nos quedan ahí. Los hongos y la tuberculosis son las que nos quedan ahí. Hay otras posibilidades más raras que no sean infecciosas, como Listeria monocitógenes. también puede ser, pero esa nos da el principio brominio polimorfos. También puede ser una infiltración meningia por un cáncer no infecciosa, ¿no? Bueno, y aquí cabe resaltar que no se detectó lo que fue el micobacterio tuberculosis y tampoco el VIH. Siguiente. Bueno, el VIH fue anticuerpos. El anticuerpo, sí. Y el BK fue el Ginesper ahí. Sí. Bueno, al diagnóstico pues llevamos una encefalopatía no especificada, una encefalitis viral no especificada, el COVID-19 y un trastorno mental orgánico o sintomático no especificado, haciendo hincapié que el diagnóstico principal es una encefalopatía no especificada. Siguiente. Bueno, de indicaciones. Pero sí que eso que soy no es nada, pero la misma cosa, meprazol y acetaminofén. Y el acetaminofén, que es lo único que y la azapina para calmarlo. Sí. Siguiente. Ya aquí pues a las 10:51 refiere 2 episodios eméticos, por lo tanto se le administra lo que es la metoclopramida, una ampolla intravenosa cada 8 horas. Y siguiente, a las 2:21 llega un resultado, siguiente, que da como detectado el Cryptococcus neoformis. ¿Cómo se llama eso, doctora? Explíquele, porque yo soy ignorante, ellos, algunos no sabrán. Explíquele, eso es un... ¿Qué prueba es esa? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué Ese técnica, qué metodología usa, doctores? Porque a veces, disculpen lo que voy a decir, ustedes presentan y habrá el caso que no saben. ¿Todos saben? ¿Saben qué es eso? ¿Qué metodología se usó? Mira, ya están diciendo que no. Entonces, doctora, ilústrenos, ¿eso qué es? Es una identificación simultánea de múltiples patógenos por pruebas moleculares. Creo que es el Panel film. molecular donde la técnica es PCR-RT. Para, eso se llama un panel para la parte Con múltiples microorganismos. microorganismos del sistema neurológico, Pero ¿correcto? el doctor es una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Sí, en tiempo real, RT, porque es que hay paneles, para que una vez habla, hay panel para la parte respiratoria, hay como 2, 3 paneles, hay panel para sepsis, hay panel para la parte abdominal, y es importante, entonces ustedes tienen que saber que se pueden apoyar en un panel para neuroinfección, ¿sí me explico? Que es una PCR-RT, correcto, en tiempo real, y generalmente pues hay muchos laboratorios franceses y eso, pero usualmente sin comercial, generalmente el del Biomerie, si me explico, sirve, y algunos, sobre todo en la parte respiratoria, empiezan con el Filarite, también se conocen como Filarite. Es un nombre comercial, como decir Porro, decir cualquier marca de cabos, ¿entendimos? Pero PCR-RT para esto, listo, sí. Bueno, ya este es el panel de meningitis y encefalitis. Panel de meningitis y encefalitis. Entonces vaya grabándose eso. Filarite es de la marca Biomerie. Sí, es la marca de Filarite. Le dicen ustedes y dicen, y eso nunca, eso no existe, doctor, a mí no me lo enseñaron, no es de la luna, estratosférico, ¿no? Galáctico. Entonces, fíjense, analicémoslo. Determina 14 patógenos, 7 virus, 6 bacterias y un hongo. Y no es capaz de discernir si es Cryptococcus neoformis o Cryptococcus gatei, hasta ahí no llega, pero sí nos detecta que es uno de esos 2 Cryptococcus. Estos son los microorganismos que más frecuentemente producen meningitis y encefalitis infecciosa. Siguiente. Entonces tiene una criptococosis meningia o una meningitis por criptococcus. Sí. Siguiente. Bueno, el análisis se comenta al neurólogo que va a iniciar lo que es la anfotericina B y el fluconazol. Ahí vemos el plan de manejo, que el fluconazol de 400 miligramos vía oral cada 12 horas
y la anfotericina B de 35 miligramos en infusión para 24 horas que se va a diluir en la dextrosa en agua destilada. Siguiente. Pero para ahí. Existen dos anfotericinas. La liposomal tiene unas dosis diferentes a la estándar que se llama desoxicolato. Entonces esa dosis de 35 miligramos no es una dosis para la liposomal. De pronto sí para la desoxicolato, si el paciente pesa 35 kilos, pues sale 1 miligramo de peso, que esa es la dosis de la desoxicolato. Pero la dosis de la liposomal y para criptococosis meningia es de 3 a 4 miligramos por kilogramo de peso. Entonces si pesa, ese señor pesa unos 55 a 60 kilos, habría que darle alrededor de 200-250 miligramos de anfotericina liposomal. Hay que tener cuidado porque son dos presentaciones diferentes y las dosis no son equivalentes. Entonces ahí estábamos muy corticos. Y la dosis de fluconazol, de acuerdo a las guías internacionales hoy en día, es de 1200 miligramos diarios, oral o intravenoso, como quieran. Ahí nos estamos quedando cortos en 800. Bueno, el diagnóstico, como dicen, criptococosis no especificada hasta el momento, imancefalopatia no especificada y el COVID-19. Si está especificada, ahí aparece el código internacional como cerebral, entonces le ponen que era cerebral. Siguiente. Bueno, ahora yo voy a comentar todos los que en el día 1. Estoy muy con el micrófono. Una recomendación general, porque aquí hacemos recomendaciones de fondo y de forma, perdón Jairo, ¿no? Y es que ustedes, a veces, como esta es la primera vez y no tienen familiaridad, para eso estamos los dos, pero hay que tener síntesis de concreción. Entonces hay pacientes que duran 20 días, 35 días, entonces vienen aquí a la presentación de casos y esto no es crítica, para ustedes es construcción, tómenlo constructivamente todo. Y llegan y empiezan día por día, día 1, día 2 y lo van haciendo eso. Y entre el día 1 al día 20 estuvo igual el paciente y le dieron la misma cosa. Entonces, cuando ustedes hagan las futuras presentaciones, el grupo que está aquí, que me hace el favor y se queda, no, al final, ahora hace más comercial, se queda de la semana entrante, por favor, solo ponen después los cambios. Si no explico, si el día 20 el paciente se murió o hizo una hemorragia de vías digestivas, ponen eso. Pero B1, y eso lo hemos visto ahí, ¿no es cierto? Aquí con algunos casos que empiezan día 1, igual manejo día 2, igual manejo día 3, ¿sí me explico? Entonces, tiempo y los aburre a todos, porque pues uno quiere cierto dinamismo acá, ¿entendimos? Para la próxima. Yo sé que en un momento lo ideal es que, si hacemos, revisamos nosotros los tutores, el grupo entrante me tiene que tener pronto, hoy tomamos la foto y eso, porque no pudimos. Y ustedes dicen, mire, así yo le voy quitando, no, quite esto y quite lo otro, ¿entendimos? No ser tan extenso. Siga. Listo. Entonces, para cortar en la evaluación de la mañana, el paciente se encontraba en las mejores condiciones, un Glasgow 15-15, está conectado con el medio, buena fuerza, orientado a las 3 esferas. Eso en la parte del día, lo único importante, el cambio del plan de manejo, se subió la anfotericina B a 160 miligramos en infusión continua cada 24 horas. Siguiente. Pero pasa algo, y es que en las horas de la tarde, específicamente a la 1:53, se atiende un llamado de enfermería debido a que el familiar refiere que el paciente presenta un deterioro neurológico, pasando un Glasgow 15-15 que lo tenía durante las horas de la mañana a un 9-15, localizando dolor, y pues ahí faltó también con apertura ocular al dolor y con un lenguaje incoherente. En sus laboratorios de control se presenta hiponatremia e hipopruremia. Siguiente. Por lo tanto, se considera pasar el paciente a sala de reanimación para una toma de TAC prontamente debido a la posibilidad de una hipertensión endocraniana. Siguiente. Ella la tiene, pues, ¿para qué la hace la tomografía? Yo le interpreto es que el hombre le bajaron la presión con la punción lumbar, mejoró, se despertó. Vuelve, se le subió la presión intracraniana y volvió como estaba, como que cuando llegó el día del ingreso. Sí, claro. Siguiente. Estos son los laboratorios. Siguiente. Entonces, pero bueno, tiene ahí hiponatremia, ¿no? ¿Qué tipo de hiponatremia? ¿Es leve, moderada o severa? Ustedes tienen que ir clasificando. Es una leve. Hay unos rangos, ¿no? Sí. Entonces, por favor, todos los que están aquí, a leer en la nochecita hiponatremia y rangos, porque pues aquí van a hacer presentaciones y no deben, no doctor, no hiponatremia y de cuánto, no, era de 98, ¿y cómo la cataloga? Ah, no, hiponatremia, sí, y el paciente convulsionando, ¿no? Gravísimo, ¿sí?
Bueno, sigamos. Aparte de la disminución del cloro, una hipocloremia. Y la proteína C reactiva, pues ya ha disminuido. Siguiente. Pero mira, el albúmina está muy baja, ¿sí? No te confirma la desnutrición, que nadie le ha puesto del ingreso, ¿no? Siguiente. Entonces aquí en el cuadrático voy a resaltar Lo mismo, tiene lo mismo. Exacto, lo único que pues aquí sí se encuentran bien los niveles de plaquetas. Las plaquetas, el recuento de plaquetas se encuentra elevado y el volumen plaquetario disminuido. Perdón, el rango es hasta 450, ¿no? Hay trombocitosis. Los llaman intervalos biológicos para que ustedes los conozcan. Con la rotación algunos van a tener la oportunidad, yo les hablo porque ya tenemos intervalos biológicos en Colombia hechos en Medellín, pero lo que dicen las normas es que cada ciudad y cada hospital tiene que tener sus propios intervalos, Cúcuta, los intervalos, lo que tenemos nosotros, no igual de Pamplona a Berlín, a Bogotá, bueno, a donde sea, Machu Picchu, porque nosotros nos guiamos por estándares internacionales, ojo con eso, pero los rangos, como son intervalos, rangos, límite inferior, límite superior, ahí hay trombocitosis. Para que vamos hablando apropiadamente, a Jairo y a mí nos gusta la exactitud en el hablar, en la conducta médica, porque es que eso es lo que los va formando ustedes a no ser prolijos y a decir lo que no se debe en el acto médico, porque los están oyendo, ustedes lo están oyendo siempre, cuando médicos, alguna persona adelante. Listo, siguiente. Entonces las órdenes que se le envían al paciente, se le agrega fenitoína al manejo, se mantiene la anfotericina, se agrega el acetaminofén y la metoclopramida se mantiene. Siguiente. Es que interpretaron como que yo tenía una confusión. Y entonces en horas de la noche se encuentra una leve mejoría en el paciente a nivel neurológico, pero debido a que pues este paciente puede hacer fácilmente complicaciones, se recomienda el traslado a UCI. No se recomienda, se solicita. Recomendar es una cosa, se solicita. Recomendar es sugerir. Creo que se pide. Y ordenar es pasar. Entonces ustedes cuando pongan, porque ustedes van a ser futuros médicos, una cosa es sugiero y otra cosa es ordeno. Si usted pone el término sugiero, por ejemplo, yo como intensivista, como neumólogo, para tener una insuficiencia respiratoria, yo no soy intensivista, y digo sugiero y el paciente se muere, de pronto el juez dice, doctor, ¿y por qué no lo ordenó? ¿Sí? Y fuera de eso, no solo lo ordenó, sino hizo toda la temática del papel y toda la vaina que hay que hacer, o sea, la tramitología, porque si no la hacemos y me voy y dejo ahí, también después dicen, no, es que no se hizo la orden, doctor, aquí nunca llegó la petición de las cosas. Entonces el jueguito de todos los médicos, que es horroroso y nunca nos ha gustado a todos, porque tenemos todos un fin loable, un fin de beneficiar al paciente, y él la lleva, ¿no? La lleva usted. Siga, doctor. Listo. Entonces, en horas de la noche, específicamente a las 9:37, se traslada este paciente a UCI Colombia con soporte de líquidos y con canal nasal para oxígeno. Siguiente. Aquí vemos el edificio de UCI Colombia. Siguiente. ¿Cuál es UCI Colombia? Aquí en el hospital era unidad. Es en el segundo piso, ¿no? La información de todo, no, eso sí se la rebajamos en el sentido, son nuevos, hasta ayer o el lunes conocieron el hospital por dentro, no sé si ayer le hicieron tour por el hospital, pero en un tiempo, por el grupo pasado, le hicieron tour, ¿no? El cuento es que UCI de Colombia tiene dos, allá, en el hospital de adultos. También maneja la neonatal y la maneja la neonatal, cuatro unidades. 4 unidades, ¿sí? En el hospital de 4 unidades. Y hay una unidad que es una unidad mixta, está catalogada como de cuidado intermedio, pero en realidad se hace cuidado intensivo de acuerdo al caso y es la que maneja su profesora Zulma. Algunos van a rotar por allá, que está en la carpa por ahora. ¿Sí? Esa sí es para propia. Que se orienten, ¿no? Porque es que aquí también hay que orientarlos, no tienen la culpa de ser nuevos, todos somos nuevos, sí. Entonces, listo, el día 11, lo importante en horas de la noche. Entonces, el día 11, en horas de la noche, se traslada el paciente nuevamente a hospitalización, dado que esto se encontraba hemodinámicamente estable, con un Glasgow 15 de 15 y con una resonancia magnética cerebral que no mostraba edemas ni signos de hidrocefalia. Siguiente. Una pregunta, Jairo, y esa la hago yo aquí observado porque yo estoy también como partícipe, ¿no? Yo aprendo el caso, aprendo de él, aprendo de usted. ¿Estaba indicada esa resonancia necesariamente? No, necesariamente no. Si usted lo estuviera manejando en UCI, usted fuera de acuerdo el caso, ¿la pediría? Ahí lo que era, no, en el momento no, lo importante en el momento era bajar la presión intracraniana. Entonces, con funciones normales. Mire, bajar la presión intracraniana con alguna medida que el doctor Jairo les va a explicar ahora rápidamente, más no exámenes, porque tenemos la conducta
resulta que los exámenes mejoran los pacientes y Sí. lo que hacen es irradiarlos, aumentar los costos y después vienen los auditores y las empresas a decir que nosotros somos los peores médicos del mundo porque no tenemos ni la menor idea de pedir la indicación de un examen. Sigamos. Siguiente. Bueno, aquí podemos ya el 12 de enero del 2023 a las 5 de la tarde, pues Ya cuando regresa. sí, Como ahí el es bebé que donde- le cuento el pedazo que usted no sabe. Porque él ya estaba fuera del hospital, ¿no? A ese cuento le falta un Entonces el paciente en la UCI nos llamaron a verlo, entonces yo le recomendé que había que hacerle punciones lumbares diarias. Entonces el anestesiólogo le colocó un catéter raquídeo, ya con la técnica de la punción lumbar le pasó un catéter y se lo dejó ahí conectado, abierto, para que drenara líquido de forma permanente. Entonces eso se coloca de tal manera la bolsa a la altura de la cabeza, un poco por encima, para que cuando la presión se normaliza con la cabeza no salga nada y cuando se sube pues le cae el líquido. Se dejó unos 3-4 días hasta que se normalizó la presión y se le retiró luego el catéter. Y estuvo ahí varios días allá y se le continuó mientras tanto la anfotericina. El paciente recuperó bien la conciencia pero seguía con cefalea. Pero esa fue la medida antihipertensiva que era un catéter raquídeo. Es una medida válida y que le funcionó esta semana. Jairo, una pregunta, ¿hay alguna otra medida paralela que se pueda usar o solo esa? Punciones lumbares diarias. Entonces, todos los días hacer una punción lumbar y sacarle 20 centímetros de líquido cefalorraquídeo. Entonces lo consideró más práctico eso. Y como está con bajo vigilancia intensiva, pues no hay problema. Listo, siguiente. Y pues aquí solicitud de exámenes para el ingreso del paciente. Y ya es manejado por medicina interna en el piso 10. Siguiente. Bueno, aquí el día 13 de resaltar se suspende la reposición de líquidos hipertónicos y se inicia una restricción hídrica. Por sospecha y la secreción inadecuada de antidiurética. Normal antidiurética. De paraclínicos mantenemos la anemia y se solicita el hierro sérico, la ferritina y la transferritina. Se mantiene la leucocitosis a expensas de los neutrófilos y se soluciona la alteración plaquetaria. La PCR sigue elevada y el paciente presenta una hipocalemia severa. Por lo tanto, se realiza una reposición con catrol cada 6 horas y neurocirugía concluye que no hay necesidad de colocación del dispositivo, que era lo que estaba Derivación ventrícula. Derivaciones. Ventrículo ventricular para manejar la Pregunta, hipertensión doctor, ¿la intracraniana. hipocaremia a qué se atribuye? Ustedes son los que presentan el caso. ¿Quién puede influir en este caso? Hipocalemia severa, dice usted. Es severa. Sí. ¿A qué la atribuye? A ver. Si yo soy un familiar y le pregunto, doctor, ¿y por qué se le bajó eso del potasio? Que yo sé lo que lo contiene el banano, dice la familiar. Un ejemplo. ¿Usted qué le explica? En este momento se Esa va hora la y sospecha de la sí. El síndrome. eso es con el sodio. El potasio es por la anfotericina B, tumba el potasio. que era lo que luego se descubrió cuando se quitó el No se tratamiento. sabe, siempre, eso no se descubrió. Que cuando usted le pone a alguien anfotericina, tiene que estar vigilando el potasio. Eso es lo que yo quiero. Llegar ahí. La anfotericina B es una droga muy buena. Se han desarrollado otras, sin embargo, en las severas, tanto en el sistema nervioso central como en la mía, sigue siendo una medicación aún muy eficaz. El problema es los efectos colaterales, que son la parte de la hipocalemia que hay que vigilarle y la parte renal, aunque con la liposomal cambia la cosa, pero usted puede tener un paciente tocado en el riñón y este toquecito que le da la anfotericina lo puede empeorar. Entonces, ojo con eso, siempre el monitoreo de electrolitos en estos pacientes, sí, y en los pisos se debe llevar, ¿este ya estaba en pisos? Sí, en piso 10. En el piso 10 se llevaba, o se lleva, Jairo, no sé, esa hoja tan bonita donde se ponía las dosis, que no sé si ya se siga llevando, y el potasio y la creatinina diaria. Ya no, porque como todo es digital, ya no No es digital, pero en un tiempo se llevaba de esa manera. Así me explico, entonces se tenía un registro y cuando uno llegaba a una interconsulta miraba la hoja y veía esos pequeños detalles petit, ¿no? Había de pequeños detalles y encontraba cosas que se obviaban y se ignoraban. Entonces ya saben, ¿no, doctor? Ahora hay que ver que estos pacientes pueden tener otras causas de hipocalemia, pero dejémoslo ahí. Sigan. Listo. Mire, eso es lo que yo digo a veces, si no hay algo importante, si no explico, no pongan tanto cuadro y recuadro y cosas de evolución porque es como impropio, ¿no? O sea, no es apropiado. Siga, una recomendación para futuras presentaciones.
resaltar que cuando se repone potasio se recomienda darle Las magnesio. magnesio. Sí, que ustedes hubieran podido de una forma poner sin irse a reposición de potasio y magnesio, un Rayclonic y así no tanto ocupar tanta cosa en esto. ¿Listo? Sigamos. Buenos días. Entonces, el día 14 a las 5:23 am, medicina interna hace la evolución del paciente ya que cumple los 13 días de manejo antimótico de la antiforicina B, pendiente para continuar 14 días. Entonces, en el trastorno hidroelectrolítico de hipercalemia está en 2.31. Entonces, se verá, se asocia con el consumo de antiforicina B, anfotericina B, anfotericina B para una retrospectiva del control de hoy, que es en 3.09 y se mantiene la infusión, como mi compañero dijo, en 4.2 para 24 horas. ¿Cómo se llama eso para todos que están aquí? Reposición. Reposición. Entonces, en reposición, están reponiendo el déficit, porque hay unas fórmulas que no lo vamos a hablar ahora, que usted calcula el déficit. Doctores, ustedes cuando van a rotar por nefrología y medicina interna, uno le dice, a ver, doctor, ¿qué fórmula hay sin usar calculadora? Porque ustedes son los doctores calculator, no terminator, pero algunos se van a tener terminator, porque si calculator o no calculator, terminator con el paciente, y eso no existe. Entonces ustedes hacen el déficit y con eso instauran de acuerdo a la severidad y la rapidez el tiempo de eso. Eso es importante. Entonces la reposición en esos criterios hay que hacer. No vamos a entrar en esos bemoles por tiempo porque ustedes solo van en el día 14 y este paciente duró hasta el día 24 o 23. Bueno, yo ya sé la historia. Bueno, sigan. Entonces, en la hiponatremia, los controles van a ser de 129.48, ya que están por debajo un poco. Entonces, lo que se vuelve con la restricción de hídrica de menos en 1000 cc por día. Y vamos a encontrar que también está la disminución de hierro. Entonces, lo que se va a indicar es un suplemento de sulfato ferroso. Entonces, medicina interna, el día a las 5:23 se realiza algunos ajustes en el plan de manejo anterior, que sería el agua salina en 0.9, 190 cc. Que son lo mismo, el sodio y el potasio. Listo, pensamos sulfato. Entonces, el plan de manejo se solicita una evaluación por neurología y neurocirugía. Está pendiente el TAC de cráneo, que se lo solicita para el 16, y también están pendientes los valores por fisiatría, nutrición, el TAC de cráneo, valoración por neurología, transferrina y sodio urinario. Por favor, el otro. A las 11:06, ya que no se realizó el TAC por cráneo, no se puede una definición de conducta de cirugía. Entonces, lea para que se entienda, que usted está hablando tan raro. Lea, no más para. Entonces, bueno, neurocirugía da por cerrada la intervención ya que no hay TAC. Entonces, en medicina interna, el día 15 hace el manejo, determina el manejo antimicótico con antiforicina B. Igual, tomes el trastorno hidroeléctrico tipo hiporcalómica, que está en 2.31, está severa, entonces ha mejorado, entonces hace una suspensión de infusión. Ya una vez que medicina interna tuvo el diagnóstico de sodio urinario, que está en 90.29, lo cual es un diagnóstico de SIAP, que se va a continuar con una restricción hídrica de menos de 1000 cc por día. El manejo... Perdona que lo interrumpamos, hay una cosa importante. No es solo el valor, porque aquí queda en el auditorio el sodio urinario solamente, hay otros criterios, los volúmenes que orina el paciente para considerar un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Así me explico qué es lo que están viendo allá. Sí, es de difícil control y de difícil manejo, eso no se repone así tan fácil. Pero es importante eso y ustedes van anotando ahí los que anotan y que estudian en la noche, que no son la mayoría, a buscar qué es el síndrome inapropiada de hormona antidiurética, qué causas en la cabeza las producen y que si por casualidad en el pulmón habrá alguna causa, etcétera, etcétera. Sigamos. Listo, entonces el manejo se vuelve con solución salina en 9, pero se le cambia con 500 cc, una ampolla de Catrol a 60 cc por hora. Se solicita una valoración por infectología y se pide 2 diagnósticos más, que sea sodio y potasio. Está pendiente la valoración neurológica, el TAC de cráneo y la valoración por neurocirugía y reporte de TAC y también una transferrina, por favor. Listo. Entonces, medicina interna, el día 16 ya recibe los diagnósticos, que sería de potasio, que está en 2.87, se vuelve y se continúa con la reposición.
y en sodio está en 129/58, está por debajo, por lo cual se continúa una restricción hídrica en menos de 1000 cc por día. El día 16 a las 10:36, neurología dice que recibió el TAC. Sí, doctor. Mire, es que en esta parte él dice que sí se realizó el TAC, pero nosotros estuvimos mirando y en el sistema no está el Sí TAC. estaba, claro que estaba. De pronto fue externo. Yo ayer, se lo hicieron afuera. yo fui ayer. Ojo con eso, mire, de una vez matamos aquí el tigre, porque hay que matarlo rápido, si no el tigre se lo come a uno. El problema es que ustedes a veces van y buscan en Lumière, que es el hospital, pero a veces algunas empresas por razón de contratación mandan los TAC afuera y van a pasar dos cosas. La primera, que lo tiene por ahí el paciente arrumado, o como nos pasó con el caso la semana entrante, la familiar o familiar dijo ya lo vieron los médicos y se lo llevó para la casa. Entonces hay que conversar con el paciente. Y la tercera es que se le hicieron en la clínica X, por ejemplo en la avenida Segunda con calle 18 cerca de la norte, o en la norte, por decir algo, y no han ido a reclamar, la gente a veces no va a reclamar el TAC. Entonces cuando ustedes tienen todo eso, porque ustedes tienen que estar, van a ser después internos, tienen que ser proactivos y estar pendientes de eso, ¿no? ¿Correcto? Sigamos. El manejo se sigue con el mantenimiento del tratamiento intravenoso y se cierra interconsulta por neurocirugía. Por favor, la trae de listo. Bueno, ahora vamos por el día 17. Bueno, pues llevo el burro, porque estamos ya van a las 8 y estamos todavía ahí. Únicamente aquí, pues En el sodio. vamos a hacer el tratamiento siguiente. Pues se encuentran buenas condiciones generales. Lo mismo el día 18 y 19. El día 18, la importancia. Importante que se le hizo una punción lumbar, yo le hice una punción lumbar el 17, eso es lo importante. Y la presión estaba elevada y le volví a pedir todo. Es que pueden hacer una estrategia, por ejemplo, el paciente es un ejemplo para la presentación de casos que aprovechamos sin quitar el tiempo. Si son 5 o 7 punciones lumbares, porque sea, entonces hacen un cuadro, una tablita, ponen la fecha y ahí ponen todos los valores. Entonces en una sola diapositiva evitan estar pasando esto. No por darles palo, pero esto se volvió eterno, prolijo. Procuren en lo que queda de presentación ser concretos y presentar, porque aquí no nos dan las 9:30 y vamos en el día 20. Sigamos. Lo importante es que en el día 18, pues, por la tinta china sea positiva, entonces todavía existe el microorganismo. Pero puede estar muerto. El hecho de que tenga una tinta china positiva no quiere decir que esté vivo, loco. Puede haber un cadáver ahí de la levadura. Y en el día 19, que los paraclínicos se encuentra una linfopenia y expensas de SN4. Lo que dijo el doctor Jairo es importante, óiganlo cómo se interpreta corto y conciso. Siempre para diagnosticar uno de los métodos básicos, rudimentarios, pero que puede ser al alcance, es con tinta china hacer una coloración, correcto, sin mezclarla. Después antimenemia, para el criptococo por flujo lateral, lo que sea. Bueno, el cuento es que solo indica presencia del hongo, pero no indica ni actividad, ni mejoría, ni pronóstico. Sigamos. Para eso hay que hacer un cultivo, si el cultivo es negativo, eso sí me indica mejoría. Se complementa con el cultivo. Sí. Ok, vayan anotando los que anotan y quieren Porque si el aprender cultivo más. sigue siendo positivo, sí me indica que está vivo el hongo. Bueno, siguiente. Entonces, el día 20 se considera que el paciente tiene un fracaso en el tratamiento, entonces se vuelve a activar el tratamiento con la anfotericina. Eso no va a la interpretación. La interpretación es la siguiente. La criptococosis sida se dan 2 semanas de tratamiento con la anfotericina. La criptococosis no sida se le dan 4 semanas, hasta 6 semanas de puede dar. ¿Por qué es eso? Porque la evidencia con la criptococosis no sida es muy antigua. No hay ningún estudio reciente que diga que el paciente sin sida se mejora con 2 semanas de anfotericina. Entonces nos toca darle 4 semanas. Paradójicamente al que no tiene sida se le da más anfotericina. Entonces no es por fracaso, es por la guía internacional. No volvieron a hacer estudios en no sida. Todos los estudios que hay modernos son con pacientes con sida. También en ellos sí se ha permitido disminuir la dosis de anfotericina. A mí aquí nos toca seguir usando los días del año 80, porque no tenemos más. Bueno, en el día 21 se da por escrito que el trastorno de hipocalemia severa está asociado al consumo de anfotericina B liposomal. Siguiente. El día 22 se solicitan los paraclínicos en la mañana para mirar cómo va el paciente, lo normal de la rutina, pero en horas de la noche el paciente se complica y presenta múltiples episodios eméticos asociados a diaforesis e hiporexia. Tiene tendencia a la somnolencia a pesar de que el paciente todavía se encuentra consciente y orientado en las 3 esferas.
se encuentran unos niveles de potasio de 5.9, por lo cual se suspende la reposición y se ajustan indicaciones médicas. Se agrega además salbutamol 3 puff cada 20 minutos durante 30 ¿Por qué minutos eso? o 4 horas. Explíqueme, ¿cuál fue la razón? No entiendo. ¿Tenía problema pulmonar? Sí, es que Tenía COVID. No, pero ya estaba Pero resuelto en ese no, momento. Ya estaba ¿Cuáles son las resuelto. indicaciones? Ya estaba Pero ya resuelto en estaba ese ¿Por momento. qué razón? No se Hace sabe. 20 días le dio COVID. Sí, Y pero no sabe. asintomático, no tuvo Pero ¿cuál fue la síntomas. razón? Porque es que yo analizo como usted y yo ya que dice que es que ¿Por hay qué, que güey? darle ¿Por qué le a pusieron la salbutamol? criptococosis, salbutamol y mejora. Sí. Es más, ¿qué efecto colateral tendría el salbutamol como medicamento? Produce hipotensión y podría tener algún trastorno hidroelectrolítico o no, pregunto yo. Solo ¿Por qué le pones salbutamol a un paciente Sí, no sé. neurológico? Pues, Yo primero, creo que el tipo tenía ya un grado de insuficiencia respiratoria o algo. Y porque- también lo usan para la hipercalemia. o se lo pusieron para bajar el potasio. Ojo Para esto, porque hipercalemia. ahí va mi pregunta. Una medida para bajar de las tantas es dar porque produce, miren lo que yo dije, ¿qué otra cosa produce el salbutamol? ¿Se oyeron? Baja el potasio, mete el potasio dentro de la célula. Entonces, mire, doctores, rápidamente, ustedes tienen que cuando presenten los casos mirar el porqué y ir analizando. Esto no es un chiste, aquí no vinimos a presentarlo porque así va a ser usted de médico y no se pregunta por qué le pusieron el salbutamol. Entonces en un futuro dice, la criptococosis se puede mejorar con el salbutamol porque yo lo vi allá con el doctor Lizarazo y el doctor Berbeci allá y entonces pongámosle salbutamol. No, es por la hipocalemia, sí señor. Hipercalemia. No, por la hipercalemia, hipercalemia. Bajar el potasio, sí. listo, siguiente. Bueno, ya en el día 23 es donde el paciente empieza a desmejorar y pues a las 5:54 de la mañana el paciente está somnoliento. El familiar refiere que presenta movimientos generalizados durante la noche y presenta una glucometría de 50 miligramos sobre decilitro. Entonces, el plan en ese momento es una destroza al 5%, 200 cc a las 5:54. Ya ¿Se consideró que eso era convulsión o era problema muscular que esos movimientos? Pregunto yo. No sé. a las 7:19 ya como tal dicen que está en estado epiléptico, estaba presentando estado epiléptico. ¿Qué estado? En estado epiléptico. Sí. Ujú. ¿Como tal? Sí, tenía movimientos Ojo, tónicos. porque la pregunta es muy clara. Ellos me están diciendo una cosa. Si yo oigo estado, ya entiendo qué es. ¿Sí? Pero ahí está el detalle, porque el estado tiene unos criterios, ¿no? Diagnósticos y hay que usarlos tal cual. Siga. Y bueno, ahí el plan es trasladarlo, se solicita el traslado a la UCI y el tratamiento anticonvulsionante que vendría siendo la fenitoína sódica, las 4 ampollas en dosis de carga y luego media ampolla cada 8 horas. Siguiente. Ya a las 9:35 es donde empieza a tener un deterioro neurológico severo. Presenta una frecuencia cardíaca de 114. Yo diría Una- aumenta. No es que empieza, ya estaba. Deterioro. Aumentó más. Eso venía como dicen las señoras popularmente, como los canastos, ¿no? Rompiendo de bien por el fondo. Y una frecuencia respiratoria de 22, una saturación de 77% y un glóbulo de 9. Al examen físico ya se puede evidenciar que en la parte, los ruidos respiratorios, pues en el campo pulmonar izquierdo el murmullo vesicular estaba disminuido y bueno, de acuerdo a eso, entonces a la saturación, pues se dice que empiezan se necesita que una ventilación, un soporte ventilatorio, pero ya en fase avanzada. Y pues como dice ahí, una glucometría de 64 miligramos sobre decilitro, por lo cual se indica una nueva carga de la dextrosa. Y aquí empiezan a decir que el paciente ya está entrando en un choque séptico con un punto de 14 puntos y el QSOFA de 23 puntos. Y esto se indica un traslado a la reanimación. Pero dice la interpretación que es importante. Choque séptico de probable origen hematógeno. ¿Cómo así? Este señor tenía un catéter venoso central Izquierdo. y eso fue la puerta de entrada a la bacteria que lo está matando. También tenía secreción purulenta en ese momento, ¿En dónde? en el catéter. Claro. O sea, había una flebitis, era central.
meter un catéter central, Izquierdo. porque la anfotenicina se pasa por catéter central. Había puesto un derecho en la UCI y aquí ya tenía una Pero izquierda. a veces toca, hay unas extensiones que llaman drum. El drum se canaliza aquí y va hacia la parte central, ¿no? Después, generalmente, el catéter central, en estos pacientes tan malos tienen que tener catéter central por muchas cosas. Y por el potasio, ¿no? Y También. por el potasio, la Por reposición eso. de potasio de alta carga obliga a tener catéteres centrales. Pero a veces cuando hay problemas, entonces se puede recurrir a un drum, pero generalmente son centrales. Entonces ahí, eso era un componente de una, el foco era en piel, se volvió hematógeno y hizo el choque séptico. Y lo mató en 24 horas, menos. Y ya a las 11 y 12, pues ya aquí están comentando que el paciente estaba presentando sepsis en lo que vendría siendo tejidos blandos. Bueno, aquí vuelven a corroborar que se necesita una vía Sí, tubarlo, ventilarlo y meterlo en UCI. Exacto. Para soporte Daba avanzado. apoyo Sí. con soporte ventilatorio y Avanzado, intubación. sí. endotelial. Que, siguiente, que con previa administración de midazolam, el fentanilo y el rocuron. Siguiente. Y ya a las 11:51, pues el paciente está en críticas condiciones generales, una baja ventilación mecánica invasiva con lo que vendría siendo la norepinefrina. Y como vemos, ya el paciente presentó un class flow de 3/15, pero ya la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria están, digamos, normales, pero la saturación sigue estando baja. Siguiente. Y ya aquí a las 4:54 hay una interpretación de laboratorios en donde los gases arteriales nos indican que el paciente está haciendo acidosis metabólica con disfunción pulmonar. También está la función renal está aguda y también en el hemograma se evidencia neutrofilia. Ahí en los gases, no es un desorden, generalmente estos pacientes tienen 3 y hasta 4 desórdenes complejos y múltiples y es difícil interpretar. Bajo la interpretación de la clásica, no de la otra, ahí no la de Stewart, la otra tiene el PCO2 está elevado, aumentado, y el bicarbonato, si fuera acidosis pura, debería estar muy bajo y está alto, o sea que tiene ahí una alcalosis que usted tiene que diferenciar, que muy probablemente es metabólica, porque si tuviera respiratoria se baja, entonces hay un desorden mixto. Hay que aprender a interpretar y ustedes vayan riendo desde ahora los doctores que están sentados y que a veces en la noche no hay uno que hacer, si comer más crispetas y nervios en vez de estar preparando lo de adelante y el examen, entonces se dedican a leer gases, porque los gases son muy útiles y la mayoría de lo que veo en los alumnos es que sin darles palo a ustedes tienen eso de se aprende en fisiología. Yo aprendí gases en fisiología en el tercer semestre, ya nos metíamos en eso, interpretación, y hay que saberla y aprenderla porque es básico, más en estos casos tan severos. Sí, doctor. Ahí hay que poner la interpretación para la presentación de caso. Entonces, se interpretó como tal, o uno dice, pero yo estoy en desacuerdo porque veo esto, ¿no? Entonces la ponen en otro color, si es el caso, ¿sí? Porque a veces hay gente que lee mal los gases, ¿sí me entiende? Entonces hay que ponerla. Sigamos. Y de acuerdo a eso presenta una anemia, según lo que interpretaron, presenta una anemia de grado de tipo 1. Y pues lo único ahí sería la heparina. Y me dijeron que le pusieron antibiótico, dijeron que estaba séptico, ¿no? Sí. Siguiente. ¿Sí le pusieron antibiótico? Es la pregunta, porque yo no me quedo Eso, con lo de ¿no? Jairo. ¿Cuánto? No. La verdad, si no sabemos, digan, no sabemos, doctor, o no leímos, porque es que uno en la vida... Estaba bajo y en la reanimación, ciencia, estaba bajo las cosas. reanimación. ¿Hubo o no hubo Sí, antibiótico? reanimación. ¿Hubo antibiótico cuando estaba ahí? Pues no lo vimos, la verdad no. No sabemos No. o no lo vimos. No lo Es vimos. importante Yo eso. creo que sí, porque hubo un choque séptico. Pues, Sí, se me pone- imagino, y que cubrieron estafilococo. todas esas Y cosas. estafilococo, te dieron vancomicinas de investigación. Sí, me imagino. Suponemos, siga. Y el día 24 a las 5:20, fisioterapia le realiza una terapia respiratoria con aceleración de flujo respiratorio, de movilización costales, protocolo de succión cerrada por TOC, donde se expira y secreción. Doctores,
por parte mía, no quiero ver esas notas así, de poner fisioterapia, no porque no sean importantes, es un servicio de apoyo. Pero ¿qué hacemos presentándole a usted que la autora vino y le sacó 2 o 3 mocos allá dentro del pulmón? ¿Qué nos sirve a nosotros? ¿Qué nos sirve en una evolución? Para nada. Entonces, por favor, noticas de fisioterapia y que ahora a veces viene la fonoaudióloga para casos de neurología o casos y pone algún diagnóstico, no ponen toda la nota, pongan fonoaudiología vino y consideró que el paciente tenía una disfunción de no sé qué y ordenó terapia tal, corto y breve, pero esas notas, doctora, quitan espacio. Ustedes tienen como crítica constructiva que la presentación del caso fue muy larga, extenuante, discúlpenme así, si me explico, me faltó concreción, pero los demás aquí van a subir. Ahora se ríen todos ustedes, yo los quiero ver acá después porque el padecimiento es largo, ¿no? Pero lo que interesamos es que ustedes después van a presentar casos y van al séptimo, van al otro y eso es muy grave. Sigamos, finalizando. Entonces se finaliza sin complicaciones y a las 6:40 el paciente refieren que muere a las 6:30. Entonces a las 6:15 reciben llamada de enfermería y se hace protocolo, activan código azul, hacen reanimación, pero el paciente no responde y se da por declarado muerto. Entonces se pasa a traslado de sala de paz y se llama a los familiares. Diagnóstico final es correcto. ¿Qué tal el nombre? Sala de paz. Se llama morgue. Yo no sé por qué ahora le cambian el nombre de las cosas. Sala de paz puede ser cualquier cosa, puede ser un sauna, puede ser una cosa. En cambio, la morgue es la morgue. La morgue es el sitio donde se depositan los cadáveres. Eso no tiene ninguna, no se confunde con nada. A no ser que una discoteca le ponga ese nombre, pero morgue es morgue. Sala de paz. Rápidamente por el tiempo, de los puntos o los tips que quieren resaltar, porque Jairo está que se habla, que sabe de esta enfermedad. Bueno, entonces aquí una breve revisión sobre la criptococosis con pacientes COVID. Se encontró pues, que la mayoría de los artículos refieren que estos pacientes tienen SIDA. No, lo que pasa es lo siguiente, eso es un hallazgo incidental. La COVID-19 no aumentó significativamente el número de casos de criptococosis, ¿sí? Porque es una enfermedad viral que inmunosuprime, ¿cierto? No se ha visto un aumento significativo en los números de casos de criptococosis. Han publicado un puñado de artículos en la literatura, son muy poquitos realmente, ¿no? Con respecto a eso, es que aquí hay una duda. Este paciente, los diagnósticos finales, los voy a decir yo para ver si estamos con Jairo, pero este paciente se murió, ¿sí me explico? Porque la criptococosis lo afectó y después vino una superinfección probablemente por un coco gram positivo a raíz de un catéter central infectado. Tenía hipertensión intracraneana, ¿sí me explico? Hizo también un síndrome temporal, parece ser, porque no sé, los criterios, por eso digo, de síndrome inapropiado de hormona tiroides que son muy claros, pero supongamos que lo hizo este paciente, correcto, fue otro diagnóstico, y complicaciones relacionadas como la hipocalemia asociada, la hipercalemia asociada a lo que él tuvo, pero acuérdense que este paciente era dual, ¿no? Pueden haber tenido hipocalemia y después pasan hipercalemia porque estaba recibiendo anfotericina B que le pueda pasar de un valor normal de creatinina aumentárselo más otras náuseas que afectan el riñón, no sé, y de nutrición proteicocalora severa, ¿sí lo explico? ¿Entendimos? Este caso entonces... Y le falta un detallito. ¿Cuál? Este señor tenía una linfopenia CD4, ustedes no lo escribieron. Tenía 203 CD4, cuando lo normal es más de 450, creo, ¿no? 500. El señor tenía una linfopenia CD4 y por eso le hicimos 3 pruebas de VIH, le hicimos carga viral y todo fue negativo. Entonces la etiología de la linfopenia CD4 es desconocida, no sé si sabemos si es genética o qué. Entonces eso ayudó también a que fuera más sensible a las infecciones. Entonces, por eso le dio criptococosis y por eso se lo llevó a la sepsis rápido. A lo que ellos postularon ahí, resulta que ellos ayer dijeron que si tenía asociación, que les quede claro 2 cosas, esto rápidamente para que Jairo hable lo que tiene que hablar. Lo que dijo Jairo es realmente cierto, la infección micótica en el COVID, ¿qué más fue lo que dio? Se vio, más que todo, se vio mucormicosis y aspergilosis. Y después, en tercer lugar, se vio uno que otro caso de criptococosis, se vio también cándida y otros hongos raros. Pero eso hay 15 casos o menos de 20, yo creo que son menos de 20 en la literatura
mundo, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Checoslovaquia, en Brasil, en España, en Brasil, dieron casos de estos, pero fueron porque esos pacientes estaban muy probablemente, algunos de ellos, en unidades de cuidado intensivo, tenían carga de esteroides, algunos tenían condiciones, algunos que eran diabéticos, tenían condiciones basales, ¿sí me explico? Y producto de eso apareció el hongo como una superinfección. Entonces aquí hay una pregunta para ustedes y eso, ¿se puede hacer asociación con esto? Probablemente no, Yo no creería que en ese momento, aunque los doctores trajeron esas revisiones, De, que en los casos de COVID se vio presentación de criptococosis, pero es como forma más bien excepcional, ¿correcto? ¿Queda claro esa parte, Jaime? Sí, claro, nosotros ya tenemos recopilados en Colombia 9 casos con COVID, de esos 3 de aquí de Cúcuta, pero todos esos pacientes tenían otra patología que era más probable que fuera el factor de riesgo para la criptococosis. Unos tenían SIDA, otros tenían diabetes o cáncer. Entonces, el COVID fue como una coincidencia, no como el factor predisponente. Pero este señor, el factor predisponente fue la linfopenia CD4. Él tenía una linfopenia CD4 inexplicable, no sé si era genética o qué tipo, aunque no teníamos historia de infecciones recurrentes ni nada, pero sí se le demostró que tenía muy poquito CD4 y no era por SIDA, porque SIDA nunca... Una alteración celular. Celular, sí, tenía un problema en la inmunidad celular. Este señor lo mató que la sepsis. Entonces, ese es un problema que vemos acá con los pacientes que les colocan catéteres centrales y se los dejan por mucho tiempo. No es muy celoso el manejo del catéter. Eso tiene que estar perfectamente limpio, perfectamente aislado. Y uno ve que está al ojo de uno, ve ahí el catéter, pasa todo el mundo, eso está hasta con secreción. Y eso fácilmente pues hace la bacteremia y la sepsis y lo mata. Y si además el señor estaba desnutrido, tenía una criptococosis, tuvo COVID y tenía una linfopenia C4, pues la probabilidad que lo mate una bacteria agresiva pues es muy alta y se lo lleva en cuestión de horas. Ese que no alcanzó a hacer ni fiebre, no hizo fiebre con la sepsis. Eso fue el choque, él debutó con un choque, se choqueó, hizo falla multisistémica, la hipoglicemia es por falla hepática, tenía los nitrogenados elevados, falla renal, falla neurológica. La hipertensión intracraniana, cuando yo le hice la última punción, estaba ligeramente elevada, estaba en 29, creo que era la última que le hice. Y neurocirugía estuvo pendiente, yo le repetí la resonancia magnética y realmente mostraba lo mismo, la atrofia que le habíamos visto desde el principio. Entonces, resumiendo, lo mató la sepsis. Y eso es un problema que tenemos con los catéteres, no se deben tener tanto tiempo, pero como él lo ameritaba por la hipocalemia, entonces pues, hubo forma de habérselo quitado, de haber previsto eso. Es un caso que enseña mucho, ¿no? Yo solo tengo una pregunta, Jair, usted que lo miró y todo eso, ¿el pulmón siempre estuvo indemne? Indemne, sí, siempre. Buena pregunta. Porque le hicieron TAC de tórax en la UCI y estaba normal. Acordarse que la criptococosis entra por el pulmón. Y VIH entra por el pulmón, pero a veces pasa, ¿sí me explico? Y va unas veces más aquí a soltar el sistema nervioso y hay, o sea que no necesariamente hay compromiso pulmonar, pero siempre todos estos pacientes deben ser rastreados, como hay, a veces entra y solo hay criptococosis pulmonar, y hay tanto, pues la criptococosis pulmonar ser un poco más inmunocompetentes, recordarlo, ¿sí me explico? Y generalmente cuando se ven las formas meningeas y estas que Jairo ha estudiado muy bien y ha publicado sobre eso, acá hay que siempre buscar un factor de inmunosupresión y hay varios, los esteroides, la terapia inmunosupresiva, el trasplante de órganos sólidos y los cirróticos. Los cirróticos pueden hacer bacteremia por criptococo y se complican. Entonces, esto es muy importante. A la final, la respuesta para los tres del grupo, ustedes tenían una pregunta como alumnos que si se consideraba, si bien es cierto en la literatura y relación del COVID, con el COVID, en este caso no se considera. Lo demás publicado fue que esos pacientes tuvieron, como dijimos, altas cargas de esteroides, ¿sí? Tenían, le pusieron todos estos inmunomoduladores, todos los artículos que pusimos aquí, entre Jairo y yo los firmamos, aquí ustedes vinieron, los compañeros anteriores, y otros, y esas cosas. Y entonces todo eso pues hace con enfermedades de base que se presente como una superinfección. Y ¿saben cuál es el problema? Que no se diagnostica a tiempo y sí se muere por los hongos, ¿no? Por la mucormicosis, la criptococosis y eso. ¿Hay alguna otra cosa especial? No, nada.
Pere, comerciales aquí. Entonces, pero Betico, los que están con el grupo mío los espero de urgencias a las 8 de la mañana. Yo tengo que ir al séptimo piso a una reunión. Pere. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. Bien, todo bien, sí, gracias. ¿Todo bien? Dijo el Sí, pibe. sí, Bueno. todo bien. Gracias a Dios. Bueno, aquí también seguimos en orden, no es igual, pero sigue. Mire, doctores, necesito aquí el grupo de tuberculosis que ayer brilló por su ausencia. Segundo, perdóneme que se las voy a cantar clarito. Hay alumnos que están llegando tarde y no están viniendo. Hoy hay 50 y ya sabemos, esos 4 mañana se me presentan. Y si llegaron tarde, peor. Así que vamos a ser sinceros, no tenemos que saberlos porque sabemos aquí quiénes son. Los tenemos, mire, los que saben, saben, no se rían porque vamos a empezar a ser punitivos con ustedes y mucho. Así que se van presentando. Mañana espero a los 4 de arriba y los que faltaron, abajo. Eso es vergonzoso, doctores, que a esta altura tengamos que trabajar con niños. Parecen niños y niñas, discúlpenme ustedes, no todos, porque aquí hay gente muy responsable y madrugadora. Y ustedes cuando estén trabajando, a ustedes no le van a perdonar esas cosas, van siendo juiciosos desde ahora. Si no, cámbiense de oficio. Hay unos oficios que empiezan a las 12 del mediodía o en la noche, trabajan solo de noche, hombres y mujeres que trabajan de noche y les va mejor en eso que hacen. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué se ponen aquí en esta carrera? Entonces, aquí el grupo de tuberculosis que ayer brilló por su ausencia y el grupo de presentación de casos para coordinar cómo vamos a hacer con lo de las fotos. ¿Sí me explico? Que está pendiente. Esto, ya saben las recomendaciones, si vieron el caso, es el primer caso, es de ajuste. No hay que hacerlo tan extenso, tan prolijo, ¿sí me explico? Porque es que empiezan, digamos, un paciente con 45 días hospitalizado, dio uno esto, todo eso, y dijo el doctor, el de revista, la doctora Teresa, por decir algo, o la doctora Gómez, o esto, y ponen ahí, y las órdenes todas, y todas las órdenes iguales. No, hay que poner eso, los exámenes los pueden resumir en tablas, ¿sí me explico? Entonces, en un costado ponen la fecha o el examen, hacen unas tablas, en un lado los exámenes y en otro lado la fecha, ¿sí? Y van corriendo y entonces en una sola diapositiva está todo como un mapa de control, ¿sí me entienden? Entonces resalta, mire, el día tal hubo este cambio así, y no una y otra, ¿entendimos? De forma, hay que irlos puliendo y vamos a estar pendientes de eso, ¿sí me explico? Para no hacerlo tan largo. A veces, ustedes pues están empezando y no saben qué es importante a veces, porque no tienen por qué saberlo. A veces se manejan muchas cosas en medicina interna, pero no poner igual. Eso no, solo poner las cosas o poner una frase, el paciente estuvo en iguales condiciones clínicas, su estado clínico, hasta el día tal que apareció una hemorragia de vías digestivas, o hizo paro cardiorrespiratorio y falleció, lo que sea. Pero entonces, están viendo lo que estamos oyendo para la presentación de casos. Eso hay que corregirlo y mejorarlo. Ustedes, tranquilos, el mensaje mío para ustedes, no se sientan que les dimos palo, pero aquí los corregimos y el primero sirve de modelo para los demás. Espero que los demás. ¿Qué más sería acá? Bueno, entonces, ¿qué más sería? Entonces, los 4 que llegaron tarde aquí al salón se me presentan. Solo 3 porque el profesor Rubia no estaba. Bueno, entonces 3. Aquí hay 3 ausentes. Mañana los veo acá. Si no vienen mañana, les tengo un trabajito. Y me lo van a cumplir. Así que, a ser sinceros los 3 que faltan. Y si no están aquí, los compadres y las comadres que están aquí le van diciendo lo tenemos pillado. Y ojo con los de abajo, porque vamos a empezar a castigar. ¿Sí me explico? Aquí no es un juego, doctores. Ustedes tienen que colaborar y ser sinceros. ¿Qué más sería? Ya los carnets, ¿cómo vamos con los carnets, Damaris? ¿Ah? Angie, que está oyendo lo de los carnets. Otra cosa importantísima. Mire, doctores, por favor, y esto es claro para el grupo de arriba y abajo, aquí no estamos molestando, estamos usando el tiempo real. No quiero ver ningún alumno de séptimo sin uniforme allá en horas de prácticas, o que me puse la camisa y me vine aquí con un ¿cómo es que llaman ustedes esos ajustados, doctora? Leggings, ¿cómo es? ¿Ah? Leggings, eso. O con un blue jean, porque es que eso allá hay gente pendiente de ustedes, ya les dijo, hay controladores, y eso es un problema para nosotros. Y cuando tengan el carnet y eso, y lo de la bata, ¿qué les dijeron
¿cómo se llama? En la inducción. ¿Había que tener bata, sí o no, Damaris? ¿Qué les dijeron? ¿Seguro? La bata solamente solicitada cuando uno está en puestos de salud como ¿Seguro? la libertad. Vamos a aclarar eso. Mire, las tres monitoras, perdónenme, Damaris, me están oyendo. Acá estaba por aquí la otra y abajo Angeli. Vamos a hacer la consulta formal de si la exigen o no la exigen. ¿Sí me explico? O sea que hoy vamos a la oficina, las tres pasan por la oficina, o una de ustedes, y preguntan en la oficina convenio de docencia si lo exige el hospital. ¿Sí? Mañana le tenemos la razón, ¿sí? Porque no quiero tener ese problema, ¿sí? En un tiempo, estoy hablando antes del COVID, hasta el COVID le exigían la bata sagradamente y el carnet en piso. Cuando empezó el COVID ya hubo otras medidas, tapabocas, algunos, etcétera, etcétera. Y ojo con los tapabocas, el hospital sí exige a todo personal que esté allá tapabocas. Doctores, vamos comprando los tapaboquitas, porque si no vamos a tener problemas. Es posible que un portero, o es posible que Ciro, que controla, o la gente que controla los ascensores, le diga, doctor, ¿dónde está su tapabocas? Y no se molesten y digan, ah, carachas, venga, me vuelvo a comprarlo. ¿Entendimos? Porque mientras dure esto, tenemos que acatar las normas y no quiero tener problemas. Creo que está claro y entendido. Mañana las tres monitoras vamos a convenio de docencia que nos lo verifiquen personalmente para no tener dolores de cabeza. Creo que ahí está todo, ¿no? Y el grupo que me toca conmigo, nos vemos ahorita entonces a las ¿sería qué? A las 8. A las 8. Ah, no, el grupo tiene que irse ahorita, el grupo que está conmigo tiene que irse a la clase esa que está, lo que ya se habló ayer, hay una actividad ya en el piso, el grupo que está conmigo. Bueno, hasta luego, doctores, buen día.